Silencio. Cuando encontraron el medallón roto junto al cuerpo, todos creyeron entender lo que había pasado esa noche en la hacienda, pero nadie sabía que dentro llevaba grabado un nombre que no debía existir, un nombre que ella había ocultado durante años, y que él había descubierto apenas horas antes de que todo terminara. Lo que parecía un amor prohibido, escondía algo mucho más oscuro, algo que involucraba a 3 generaciones y un secreto que la alta sociedad había jurado enterrar para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La primera vez que Catalina de Mendoza pisó la hacienda San Jerónimo, el polvo del camino aún cubría los pliegues de su vestido de viaje negro. Era el otoño de 1847, y los árboles de la propiedad dejaban caer hojas doradas sobre el sendero de piedra como si despidieran algo que nunca volvería. Ella bajó del carruaje con una lentitud deliberada, sus guantes de encaje ocultando manos que temblaban apenas, imperceptiblemente. Nadie notó ese temblor. Nadie excepto don Esteban Valcárcel, el hacendado viudo que la esperaba en el umbral de la casa principal, con esa mirada penetrante que parecía leer secretos escritos en el alma de las personas. Esteban tenía 42 años y el rostro marcado por 3 años de luto riguroso. Su esposa doña Inés había fallecido de unas fiebres que los médicos nunca supieron explicar del todo, y desde entonces él había convertido San Jerónimo en un mausoleo silencioso donde solo resonaban sus pasos y los de los sirvientes que caminaban como sombras. La casa, enorme y llena de habitaciones cerradas, olía a cera de velas y a ese aroma indefinible que tienen los lugares donde el tiempo se ha detenido. Catalina lo supo en cuanto cruzó el portón. Lo supo con esa certeza instintiva que las mujeres desarrollan para sobrevivir en un mundo que las juzga sin piedad. Señora de Mendoza, dijo Esteban, y su voz sonó más grave de lo que ella había imaginado. Sea bienvenida a San Jerónimo. Espero que el viaje no haya sido demasiado fatigoso. Catalina inclinó apenas la cabeza, manteniendo la distancia que su posición exigía. Viuda también ella, había aceptado el puesto de institutriz para los 2 hijos de Esteban con una urgencia que habría despertado sospechas si alguien hubiera prestado atención, pero nadie lo hizo. Una viuda de 34 años, sin fortuna ni familia visible, no merecía demasiadas preguntas. Era conveniente, educada, venía recomendada por el padre Anselmo de la Catedral de Valencia. Suficiente, más que suficiente en tiempos donde encontrar personal calificado era un lujo. Don Esteban, respondió ella con una voz suave pero firme, agradezco su hospitalidad. Estoy ansiosa por conocer a sus hijos y comenzar mis labores. Pero eso no fue lo que sus ojos dijeron. Sus ojos, de un castaño profundo que parecía contener tormentas antiguas, dijeron algo completamente diferente. Dijeron: perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Dijeron: esto no debería estar pasando. Dijeron: ya es demasiado tarde para ambos. Esteban los vio, esos ojos, y algo en su pecho se contrajo de una manera que no había sentido en años, quizás nunca. No era deseo, o al menos no solo eso, era reconocimiento, como si ella fuera un espejo oscuro donde él pudiera verse reflejado de formas que preferiría ignorar. Los niños aparecieron entonces bajando la escalinata principal con el ruido característico de la infancia. Rafael de 11 años serio y delgado como un junco con los ojos grises de su madre muerta, y pequeña Leonor, de apenas 7 que aún llevaba lazos blancos en el cabello castaño y miraba al mundo con esa mezcla de curiosidad y miedo que tienen los niños que han perdido demasiado pronto. Catalina sintió que algo se quebraba dentro de ella al verlos. No debería estar aquí, no debería estar cerca de ellos, pero ya era tarde para retroceder. Niños, ella es la señora de Mendoza, será su nueva institutriz, anunció Esteban, y su mano se posó brevemente en el hombro de Rafael, un gesto protector que habría sido imposible de malinterpretar. Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad,
Suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. Rafael hizo una reverencia formal, demasiado formal para su edad, como si hubiera ensayado ese movimiento hasta convertirlo en armadura. Leonor, en cambio, corrió hacia Catalina con una espontaneidad desarmante y le tomó la mano sin pedir permiso. La niña olía a jabón de rosas y a esa dulzura particular de la infancia inocente. Catalina cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, permitiéndose sentir el peso de aquella mano pequeña y confiada en la suya. Cuando los abrió, Esteban la estaba observando con una intensidad que la hizo sentir desnuda, expuesta, vulnerable de maneras que no podía permitirse. La casa era aún más imponente por dentro. Pasillos amplios con retratos de familia que parecían seguirte con la mirada, muebles de caoba oscura que habían pertenecido a generaciones anteriores, cortinas de terciopelo granate que bloqueaban la luz del sol como si la alegría fuera un intruso no deseado. Catalina fue conducida a su habitación en el ala este, una estancia espaciosa con ventanas que daban a los jardines posteriores y una cama con dosel que parecía haber sido preparada con cuidado meticuloso. Sobre la cómoda, alguien había colocado un jarrón con flores frescas, jazmines blancos que perfumaban el aire con un aroma embriagador y ligeramente mareante. Si necesita algo, cualquier cosa, solo debe tocar la campanilla, le indicó la señora Josefa, el ama de llaves, una mujer entrada en años con ojos sagaces que no perdían detalle. La cena se sirve a las 8 en punto. Don Esteban es muy puntual en sus horarios. Cuando finalmente estuvo sola, Catalina se permitió respirar. Respirar de verdad. Se quitó los guantes lentamente, revelando manos de dedos largos y elegantes, manos que habían conocido el trabajo pero también la educación refinada. De su bolso de viaje extrajo un objeto pequeño envuelto en terciopelo negro, un medallón antiguo, del tipo que se usaba para guardar rizos de cabello o miniaturas pintadas. Pero este medallón estaba roto, la bisagra superior desprendida parcialmente, como si alguien lo hubiera abierto con violencia o desesperación. Dentro no había cabello ni retrato, había una inscripción, apenas visible, grabada con mano temblorosa: Victoria Beatriz de Valcárcel, 1821. Un nombre, una fecha, una verdad que no debía existir. Catalina cerró el medallón con un chasquido seco y lo escondió en el fondo de su baúl, bajo capas de ropa cuidadosamente doblada. Nadie debía verlo, nunca, especialmente no Esteban, aunque algo le decía que era precisamente a él a quien más tarde o más temprano tendría que mostrárselo. Esa noche, durante la cena, apenas probó bocado, mientras los niños hablaban de sus lecciones y Esteban observaba el fuego de la chimenea con expresión inescrutable. Pero cuando sus miradas se cruzaron por accidente sobre la mesa, Catalina supo con certeza absoluta que él también ocultaba algo, que en aquella casa resonaban demasiados secretos como para que alguno permaneciera enterrado para siempre, y que ella había llegado demasiado lejos como para poder huir ahora, aunque quisiera. La rutina se estableció con rapidez desconcertante, como si la presencia de Catalina siempre hubiera estado destinada a encajar en los espacios vacíos de San Jerónimo. Las mañanas comenzaban temprano, Rafael y Leonor aparecían en el salón de estudios a las 7, recién bañados y vestidos, listos para las lecciones de historia, literatura, aritmética y francés. Catalina descubrió que Rafael poseía una inteligencia afilada pero melancólica, como si llevara un peso invisible sobre los hombros que le impedía disfrutar del conocimiento que absorbía con facilidad. Leonor, por su parte, era pura luz atrapada en un cuerpo pequeño, con una risa que resonaba en los pasillos como campanillas de plata y una curiosidad insaciable que la hacía preguntar sobre todo lo que veía. Pero las tardes eran diferentes. Las tardes pertenecían a Esteban. No porque él lo exigiera, sino porque simplemente aparecía en los lugares donde Catalina se encontraba, en la biblioteca, mientras ella buscaba libros para las lecciones del día siguiente, en los jardines cuando ella acompañaba a los niños, en sus paseos en el comedor, durante las cenas silenciosas donde las palabras no dichas pesaban más que cualquier conversación. Al principio, Catalina intentó mantener las distancias apropiadas, esas fronteras invisibles pero férreas que separaban a una institutriz de su empleador.
Pero Esteban tenía una manera de mirarla que hacía que todas esas reglas parecieran absurdas, artificiales, completamente irrelevantes frente a algo más antiguo y poderoso que las convenciones sociales. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Catalina se encontró sola en la biblioteca buscando un ejemplar de los viajes de Gulliver que Rafael había solicitado. La biblioteca de San Jerónimo era impresionante, 3 pisos de estanterías de roble que llegaban hasta el techo abovedado, escaleras móviles para alcanzar los volúmenes superiores y ese silencio particular de los lugares donde el conocimiento se acumula como polvo dorado. Estaba en la tercera escalera, estirándose para alcanzar un libro en el estante más alto, cuando escuchó la puerta abrirse detrás de ella. No necesitó volverse para saber quién era, ya reconocía sus pasos, el ritmo particular de su respiración, la manera en que su presencia cambiaba la textura del aire en cualquier habitación. Tenga cuidado, señora de Mendoza, esa escalera es menos estable de lo que parece. La voz de Esteban sonó más cerca de lo que ella esperaba. Catalina descendió lentamente, el libro en la mano, y cuando finalmente tocó el suelo y se volvió hacia él, la distancia entre ambos era menor de lo apropiado. Podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos, el gris prematuro en sus sienes, la tensión en su mandíbula que sugería noches de insomnio y pensamientos tortuosos. Él olía a tabaco de pipa y a ese aroma de lana y cuero que tienen los hombres que pasan tiempo al aire libre, supervisando tierras extensas. Gracias por su preocupación, don Esteban, respondió ella, y odió como su propia voz sonaba ligeramente entrecortada. Rafael me pidió este libro para su lectura vespertina. Rafael leí demasiado, comentó Esteban, pero había afecto en su tono. A veces pienso que usa los libros como escudo contra el mundo real. No sé si eso es saludable para un niño de su edad. Catalina lo miró directamente a los ojos entonces, olvidando por un momento todas las precauciones. A veces, don Esteban, el mundo real es exactamente aquello de lo que necesitamos protegernos, especialmente cuando somos niños y no tenemos otras armas disponibles. Algo cambió en la expresión de Esteban, una vulnerabilidad que apareció y desapareció tan rápido que Catalina casi pudo convencerse de que lo había imaginado. Casi, él dio un paso atrás, restaurando la distancia apropiada, y señaló hacia una pared lateral de la biblioteca donde colgaban varios retratos antiguos que Catalina no había examinado con detenimiento hasta entonces. ¿Ha visto los retratos de familia?, preguntó él, y había algo extraño en su voz, algo que sonaba a desafío o quizás a confesión. Llevamos registrando a los Valcárcel desde hace 5 generaciones. Es una tradición algo obsesiva, lo admito. Catalina se acercó a los retratos con cautela, consciente de que Esteban la seguía a pocos pasos de distancia. Había hombres severos con uniformes militares, mujeres con vestidos de épocas pasadas y expresiones que iban desde la serenidad hasta algo que parecía peligrosamente cercano al miedo. Pero fue un retrato en particular el que hizo que el mundo de Catalina se detuviera en seco. Una mujer joven, no más de 25 años, pintada alrededor de 1820, tenía el cabello oscuro recogido en un estilo elaborado, ojos castaños profundos y una expresión que Catalina reconoció porque la había visto en su propio espejo durante años, la mirada de alguien que guarda un secreto demasiado pesado para llevarlo sola. Detente un segundo, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. ¿Quién es ella? La pregunta salió de los labios de Catalina antes de que pudiera detenerla, y su voz sonó ronca, casi acusadora. Mi tía Victoria, respondió Esteban, y ahora si había algo definitivamente extraño en su tono, algo oscuro y complicado. La hermana menor de mi padre, murió muy joven, en circunstancias que la familia nunca discutió abiertamente. Era problemática, según cuentan. Dicen que se enamoró de alguien inapropiado y que eso la llevó a tomar decisiones desesperadas. Nunca supe los detalles completos. Mi padre se negaba a hablar de ella, y mi madre cambiaba de tema cada vez que alguien mencionaba su nombre. Catalina sintió que la habitación giraba ligeramente. El medallón escondido en su baúl ardía en su conciencia como un hierro candente. Victoria Beatriz de Valcárcel,
1821. La misma mujer del retrato, la misma mujer cuyo nombre ella había llevado grabado en metal durante años, sin entender completamente por qué o cómo había llegado a sus manos, el medallón que su propia madre le había entregado en su lecho de muerte, junto con instrucciones que entonces parecieron el delirio de la fiebre pero que ahora cobraban un sentido aterrador. Debes ir a San Jerónimo, debes encontrar la verdad. Debes hacer que él sepa quién eres realmente. Se parece a usted, dijo Esteban de repente, y cuando Catalina lo miró con ojos demasiado abiertos, demasiado vulnerables, él continuó, Victoria, se parece a usted, o quizás usted se parece a ella. Lo noté el primer día que llegó, pero pensé que era mi imaginación, una de esas coincidencias que a veces ocurren. ¿Tuvo familia en esta región, señora de Mendoza? ¿Alguna conexión con los Valcárcel que no me haya mencionado? Era el momento de decir la verdad o de seguir mintiendo, de abrir la herida o de dejarla supurar en silencio hasta que eventualmente los matara a ambos. Catalina abrió la boca, cerró los ojos, y sintió cómo todas las palabras que había ensayado durante el viaje se evaporaban como agua en el desierto. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, qué decir, cómo traicionar o cómo seguir fingiendo, la puerta de la biblioteca se abrió con estrépito y Leonor entró corriendo con las mejillas sonrosadas y una mariposa atrapada entre sus manos en forma de cuenco. El momento se rompió. Esteban se alejó con una rigidez que parecía de alivio o quizás de decepción, y Catalina respiró por primera vez en lo que parecieron horas. Y que Esteban, con su mirada penetrante y sus preguntas cada vez menos casuales, estaba comenzando a intuir que ella no era simplemente una institutriz que había aparecido por necesidad, que había venido con un propósito, y que ese propósito los involucraría a todos de maneras que nadie podía anticipar todavía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas amenazaban con convertirse en meses, mientras Catalina navegaba la tensión creciente entre lo que sabía, lo que sospechaba y lo que no se atrevía a confirmar. Las lecciones con los niños continuaban con normalidad aparente. Rafael progresaba en sus estudios de latín y mostraba un talento inesperado para el dibujo técnico. Leonor había comenzado a leer por sí misma y descubría el mundo con esa voracidad particular de los niños inteligentes que han estado demasiado protegidos. Pero bajo la superficie de esa rutina doméstica, algo oscuro palpitaba como un corazón oculto en las paredes mismas de San Jerónimo. Catalina lo sentía cada vez que pasaba frente a ciertas puertas cerradas, cada vez que la señora Josefa evitaba responder preguntas sobre la difunta doña Inés, cada vez que Esteban la miraba en el comedor con esa expresión que mezclaba deseo y terror en proporciones imposibles de desentrañar. Una tarde de octubre, cuando la lluvia golpeaba las ventanas con furia y los niños estaban ocupados con sus tareas de caligrafía, Catalina decidió explorar. No era premeditado, o al menos eso quiso creer. Simplemente se encontró caminando por pasillos que no había recorrido antes, subiendo escaleras que conducían a pisos superiores cada vez menos habitados, hasta llegar finalmente a una puerta pequeña de madera oscura que evidentemente no había sido abierta en mucho tiempo. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con sorprendente facilidad cuando Catalina aplicó presión. El desván que se reveló detrás era exactamente lo que uno esperaría: polvoriento, lleno de baúles antiguos, muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra grisácea que entraba por una claraboya sucia, y ese olor particular a tiempo detenido que tienen los lugares donde se guardan los secretos de varias generaciones. Catalina entró con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que no debería estar allí, que esto constituía una violación grave de su posición, de la confianza que Esteban había depositado en ella al permitirle vivir bajo su techo, pero algo más fuerte que la prudencia la impulsaba hacia adelante: la necesidad de entender, de confirmar, de finalmente darle sentido a todas las piezas dispersas que había estado recogiendo desde que su madre murió con ese nombre susurrado en los labios: Victoria, San Jerónimo, la verdad que nos condenó a todos.
Entre los baúles y cajas polvorientas, uno en particular llamó su atención. Era más pequeño que los demás, de cuero desgastado con iniciales grabadas que el tiempo había vuelto casi ilegibles: V. Barrio, V. Victoria Beatriz de Valcárcel. Las manos de Catalina temblaron cuando abrió la tapa con un crujido de bisagras que resonó en el silencio del desván como un grito ahogado. Dentro, había lo que uno esperaría encontrar en las pertenencias personales de una mujer joven del siglo XIX, pañuelos bordados, un abanico de marfil con varillas rotas, guantes de encaje amarillentos por el tiempo, un rosario de cuentas de nácar. Pero en el fondo, cuidadosamente envueltos en tela de seda que alguna vez fue blanca pero ahora era de un beige enfermizo, había cartas, muchas cartas. Catalina tomó la primera con dedos temblorosos y comenzó a leer bajo la luz grisácea que apenas entraba por la claraboya. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si hubiera sido escrita en momentos de emoción intensa o miedo puro. Mi querido Andrés, si esta carta llega a tus manos, significará que he encontrado el valor que me ha faltado durante meses. No puedo seguir viviendo esta mentira, no puedo seguir fingiendo que lo que sentimos es algo que puede ser negado o suprimido por las expectativas de nuestras familias. Tu padre y mi padre han decidido nuestros destinos como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez, pero ellos no comprenden que hay fuerzas en este mundo más poderosas que los acuerdos comerciales o las alianzas de apellidos. Lo que crece dentro de mí es la prueba viviente de eso. Es tu hija, Andrés, nuestra hija, y debo irme antes de que mi hermano descubra la verdad y nos destruya a todos. Esteban es un hombre de principios, pero sus principios son inflexibles y crueles cuando se trata de proteger el nombre de la familia. No quiero que nuestra niña crezca bajo la sombra de la vergüenza, marcada para siempre como el producto de un amor que ellos consideran pecaminoso. Catalina dejó caer la carta como si quemara. Su respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio del desván. Esteban, la Victoria del retrato, era hermana de Esteban, o más precisamente de su padre, lo que significaba que la historia era más antigua y más complicada de lo que había imaginado. Tomó otra carta, luego otra, y a medida que leía, la verdad se fue ensamblando como un rompecabezas macabro cuyas piezas habían estado dispersas durante décadas. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. Victoria había estado enamorada de Andrés Mendoza, el hijo de un comerciante próspero pero de origen humilde, alguien completamente inaceptable para una Valcárcel. Cuando quedó embarazada, intentó huir con él, pero la familia intervino con la eficiencia brutal de quienes tienen poder y recursos. Andrés fue enviado lejos con amenazas y sobornos que hicieron imposible su regreso. Victoria fue encerrada en un convento en las montañas, donde dio a luz a una niña que fue inmediatamente arrebatada de sus brazos y entregada a una familia lejana con instrucciones estrictas de no revelar nunca sus orígenes. 6 meses después, Victoria se quitó la vida ahorcándose con las sábanas de su celda. Eso decía la última carta, escrita por una monja que evidentemente tuvo remordimientos suficientes como para documentar la verdad antes de que fuera completamente borrada. Pero había más. Había una carta adicional, esta en una caligrafía diferente, más masculina y angular. Estaba dirigida a quien eventualmente encuentre estas palabras y estaba firmada por Sebastián Valcárcel, el padre de Esteban, escrita aparentemente poco antes de su propia muerte. En ella, Sebastián confesaba su culpa: fui yo quien ordenó que separaran a Victoria de su hija, fui yo quien organizó la desaparición de Andrés Mendoza, quien resultó muerto en circunstancias que me persiguen cada noche en mis sueños. Dije a todos que fue un accidente, pero yo pagué por ese accidente, pagué bien, y he vivido cada día desde entonces con ese peso en mi alma. Mi hijo Esteban nunca supo la verdad completa. Le dije que Victoria había muerto de enfermedad en el convento, que su locura amorosa la había llevado a la melancolía fatal. Él me creyó porque yo era su padre y porque era más cómodo creer en una tragedia romántica que en el asesinato calculado de un inocente. Pero ahora, en mi lecho de muerte, siento que debo dejar constancia. La hija de Victoria,
la niña que fue entregada a los Mendoza de Salamanca como sobrina adoptada, lleva el nombre de su padre muerto. Se llama Catalina. Si algún día ella encuentra este lugar, si algún día descubre quién fue realmente su madre, ruego que me perdone por arruinar tantas vidas en nombre del orgullo familiar. El desván pareció inclinarse. Catalina se apoyó contra un baúl cercano, tratando de procesar lo que acababa de leer. Ella era la hija de Victoria, la niña nacida del amor prohibido entre una Valcárcel y un Mendoza, lo que significaba que tenía sangre Valcárcel corriendo por sus venas, lo que significaba que Rafael y Leonor no eran simplemente los hijos de su empleador, sino sus primos, lo que significaba que Esteban, el hombre que la miraba con esa intensidad creciente que ambos habían estado tratando de ignorar, era su tío por sangre, y él no lo sabía, todavía no lo sabía. El medallón que ella llevaba era la prueba física de esa conexión, el único objeto que Victoria había logrado enviar a través de intermediarios antes de morir, con instrucciones de que llegara a su hija cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Catalina lo había recibido de manos de su madre adoptiva con una historia incompleta, fragmentaria, que ahora finalmente cobraba sentido terrible y completo. Salió del desván con las cartas escondidas bajo su chal, bajó las escaleras con piernas temblorosas, y se encerró en su habitación temblando de pies a cabeza. Esa noche no bajó a cenar, envió disculpas a través de una criada, alegando dolor de cabeza, pero lo que realmente dolía era algo que ninguna medicina podía curar. Durante 3 días, Catalina evitó a Esteban con la dedicación de alguien que huye de su propia sombra. Se levantaba temprano para desayunar con los niños, antes de que él apareciera mantenía las lecciones en el ala opuesta de la casa y se retiraba a su habitación inmediatamente después de la cena con excusas que se volvían cada vez más transparentes y menos creíbles. Pero San Jerónimo no era lo suficientemente grande para esconderse indefinidamente de un hombre que había decidido encontrarte. El 4.º día, cuando Catalina estaba en los jardines posteriores, supervisando un ejercicio de botánica con Leonor, la lluvia comenzó súbitamente con esa intensidad propia del otoño que convierte el cielo en una cortina gris en cuestión de segundos. Leonor corrió hacia la casa entre risas encantada con el drama del aguacero, pero Catalina se quedó paralizada entre los rosales, dejando que el agua empapara su vestido y su cabello como si el diluvio pudiera lavar de alguna manera las verdades que había descubierto. Va a enfermarse si permanece aquí, dijo la voz de Esteban detrás de ella, y cuando Catalina se volvió, lo encontró de pie bajo la lluvia también, igualmente empapado, igualmente inmóvil. ¿Está huyendo de mí, señora de Mendoza? Porque si es así, debo decirle que soy bastante persistente cuando algo me importa. No había forma de seguir fingiendo, no con él mirándola de esa manera, no con la lluvia creando una especie de intimidad forzada que hacía imposible mantener las mentiras pulidas que había estado construyendo. Catalina sintió algo quebrarse dentro de ella, como el hielo agrietándose bajo presión excesiva. No debería importarle, respondió ella, y su voz sonó rota incluso a sus propios oídos. No soy quien usted cree que soy, no soy simplemente una institutriz que apareció por casualidad. Vine aquí con un propósito, don Esteban. Vine buscando respuestas sobre mi propia existencia, y ahora que las he encontrado, desearía no haberlo hecho. Esteban dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos de una manera que habría sido escandalosa si alguien los hubiera visto. Pero solo estaba la lluvia como testigo, y los jardines vacíos, y ese momento suspendido donde las verdades peligrosas finalmente encuentran su camino hacia la luz. Entonces dígame quién es realmente, murmuró él, y había algo en su voz que sonaba casi a súplica, porque desde el momento en que la vi, he sabido que había algo más. Algo que no encajaba con la historia oficial que me contó el padre Anselmo. Dígame la verdad, Catalina, sea quien sea lo que sea, necesito saberlo. Y entonces, bajo la lluvia fría de octubre, con el cabello pegado a la cara y el vestido arruinado por el agua, Catalina le contó todo. Le habló de Victoria, de las cartas encontradas en el desván de la confesión de Sebastián Valcárcel,
de su propio origen como la hija ilegítima que fue arrancada de los brazos de su madre y entregada a una familia lejana con instrucciones de olvidar de dónde venía. Le habló del medallón, que corrió a buscar y que colocó en las manos de Esteban con dedos temblorosos, permitiéndole ver la inscripción que confirmaba todo lo que ella acababa de decir. Le habló de cómo su madre adoptiva, en su lecho de muerte, finalmente le reveló fragmentos de la verdad y le rogó que viniera a San Jerónimo, que encontrara a los Valcárcel, que reclamara su derecho a conocer su historia real, aunque eso significara destruir la paz de todos los involucrados. Esteban escuchó en silencio, y Catalina observó cómo su rostro pasaba por una serie de expresiones que habrían sido cómicas en cualquier otro contexto: incredulidad, comprensión gradual, horror, y finalmente algo que parecía peligrosamente cercano a la devastación completa. Cuando ella terminó, él se quedó mirando el medallón en sus manos como si fuera una serpiente venenosa que no sabía cómo soltar. Victoria, susurró finalmente, mi tía Victoria, Dios mío, siempre supe que había algo oscuro en esa historia, algo que mi padre se negaba a discutir, pero nunca imaginé, nunca pensé que pudiera ser tan brutal, tan completamente despiadado. Su padre ordenó la muerte de mi padre biológico, dijo Catalina, y las palabras salieron con un filo que no intentó suavizar, y condenó a Victoria a un destino que la llevó al suicidio. Su familia, don Esteban, destruyó la mía antes de que yo siquiera existiera plenamente, y ahora estoy aquí, bajo su techo, enseñando a sus hijos, sintiendo cosas que no debería sentir por un hombre que es mi tío por sangre, aunque usted no lo supiera hasta este momento. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar. La palabra quedó suspendida entre ellos como un veneno. Tío, sobrina, la realidad biológica que convertía cualquier atracción entre ellos en algo prohibido, no solo por las leyes sociales, sino por las leyes de la naturaleza y la religión. Esteban retrocedió como si ella lo hubiera golpeado físicamente, y el medallón cayó de sus manos al suelo empapado con un ruido sordo que pareció marcar el final de algo antes de que hubiera tenido oportunidad de comenzar. No, dijo él, y su voz sonó estrangulada, no, esto no puede ser verdad. Tiene que haber un error. Las cartas podrían estar equivocadas. La confesión de mi padre podría ser el delirio de un hombre enfermo consumido por la culpa de otras cosas. Usted no puede ser, no podemos ser, pero lo somos, interrumpió Catalina con una firmeza que no sentía, y ahora usted entiende por qué he estado evitándolo. Porque cada vez que me mira de esa manera, cada vez que estamos solos en una habitación y el aire se vuelve denso con cosas no dichas, yo siento que me estoy traicionando a mí misma y traicionando la memoria de mi madre y traicionando todo lo que debería ser sagrado. Esteban se pasó las manos por el rostro, un gesto de desesperación pura que lo hizo parecer súbitamente mucho mayor de sus 42 años. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro áspero casi ahogado por el ruido de la lluvia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Catalina no tenía respuesta. Se quedaron allí, separados por metros de jardín empapado pero conectados por lazos de sangre y secretos que ninguno había pedido pero que ahora los ataban con cadenas más fuertes que cualquier acero. La lluvia continuó cayendo, indiferente a sus dilemas humanos, y en algún lugar dentro de la casa, Leonor probablemente estaba buscando a su institutriz para enseñarle la mariposa que había logrado dibujar en su cuaderno. La vida continuaba, ajena al hecho de que dos personas acababan de descubrir que el mundo tal como lo conocían había sido construido sobre mentiras y violencia, y que la verdad, cuando finalmente emerge, rara vez trae paz. Esa noche, Catalina empacó sus pertenencias, no muchas, nunca había tenido muchas, pero suficientes para indicar que se estaba preparando para partir, para huir de San Jerónimo antes de que su presencia causara más daño del que ya había infligido. Sin embargo, cuando estaba doblando su último vestido, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Esteban, ahora seco y cambiado,
pero con una expresión en el rostro que la asustó más que cualquier furia podría haberlo hecho. Era una mirada de determinación mezclada con algo que parecía locura contenida o quizás amor en su forma más desesperada y autodestructiva. No se vaya, dijo simplemente, por favor, Catalina, sé que todo esto es imposible y prohibido y probablemente condenatorio, pero no se vaya todavía, los niños la necesitan, yo la necesito, aunque ahora esa necesidad sea algo monstruoso. Quédese hasta que podamos encontrar una solución, hasta que podamos entender qué hacer con esta verdad que nos ha sido impuesta. Y Catalina, Dios la ayudara, asintió, porque ella también sentía esa necesidad terrible, esa conexión que iba más allá de la razón, o la moralidad, o cualquier cosa que pudiera ser explicada con palabras civilizadas. Se quedó, y al hacerlo, selló el destino de ambos de maneras que ninguno podía anticipar en ese momento, pero que la historia de San Jerónimo eventualmente registraría en sangre y lágrimas. Las semanas que siguieron a esa confesión bajo la lluvia fueron las más extrañas que Catalina había vivido jamás, y eso era decir mucho considerando que toda su existencia hasta ese punto había sido una construcción basada en medias verdades y secretos heredados. Externamente, nada cambió en San Jerónimo. Las lecciones continuaban con regularidad. Los niños progresaban en sus estudios, las comidas se servían puntualmente, y la casa mantenía ese ritmo tranquilo y ordenado que caracteriza a las propiedades bien administradas. Pero debajo de esa superficie de normalidad, algo oscuro y complicado pulsaba con vida propia. Esteban y Catalina habían llegado a un acuerdo tácito. Ella continuaría con sus funciones como institutriz, y ambos mantendrían una distancia apropiada en público mientras intentaban desentrañar qué hacer con la verdad que ahora compartían como una maldición. Pero las distancias apropiadas tienen una manera de colapsar cuando dos personas están atrapadas en la misma casa con un secreto que consume todo el oxígeno disponible. Comenzó con conversaciones nocturnas en la biblioteca, después de que los niños estuvieran dormidos y los sirvientes retirados a sus habitaciones. Esteban había tomado las cartas de Victoria y las había leído una y otra vez, tratando de reconstruir una historia que su propia familia había trabajado tan duro por borrar. Catalina lo observaba mientras se leía viendo cómo su rostro reflejaba culpa por asociación y una furia creciente contra su padre muerto, y contra el sistema entero que había permitido que tales atrocidades ocurrieran en nombre del honor familiar. Mi padre era un monstruo, dijo Esteban una noche, dejando caer una carta sobre el escritorio con un gesto de repulsión, y yo lo veneré durante años, sin saber la verdad. Construí mi propia vida tratando de ser como él, de mantener los estándares que él estableció. ¿Y para qué? Para perpetuar un legado de crueldad disfrazada de virtud. Su padre era producto de su tiempo, respondió Catalina, aunque las palabras le costaban pronunciarlas. No lo excuso, pero entiendo las presiones que enfrentaba, el apellido Valcárcel, la posición social, las expectativas de toda una clase que valoraba la apariencia por encima de la humanidad. Victoria y mi padre fueron víctimas de un sistema, no solo de un hombre. Eso no los hace menos muertos, replicó Esteban con amargura, y no hace que su sufrimiento haya sido menos real. Mi tía se ahorcó en un convento, Catalina. Se ahorcó porque no podía vivir con lo que le habían arrebatado. ¿Cómo se supone que yo viva con eso? Era una pregunta imposible de responder, así que Catalina no lo intentó. En cambio, se acercó a él, olvidando momentáneamente todas las razones por las que no debería, y colocó una mano sobre su hombro en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió como algo completamente diferente en el momento en que el contacto se estableció. Esteban se quedó inmóvil, y Catalina pudo sentir la tensión en sus músculos, pudo sentir cómo su respiración cambiaba de ritmo. Durante varios segundos, ninguno se movió. Era como si ambos supieran que el más mínimo movimiento los llevaría a un territorio del cual no habría retorno posible. Finalmente, Esteban se apartó, rompiendo el contacto con una brusquedad que parecía más autodefensa que rechazo. No podemos, dijo simplemente, y su voz sonaba rota. Usted lo sabe, yo lo sé, no importa lo que sintamos o dejemos de sentir,
La realidad biológica es innegable. Soy su tío, usted es mi sobrina, cualquier cosa más allá de eso sería monstruoso, completó Catalina. Lo sé, créame que lo sé, pero dígame, Esteban, ¿qué hacemos con esto? Con esta conexión que existía antes de que supiéramos la verdad. ¿Simplemente fingimos que nunca estuvo allí? ¿Actuamos como si los últimos meses no hubieran significado nada? Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila, sin el don antepuesto, y ambos lo notaron. El nombre sonó íntimo en sus labios, peligroso, como una línea siendo cruzada en tiempo real. Esteban cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación que asustó a Catalina más que cualquier furia. Necesito que me escuche con atención, dijo él, y su voz había adoptado un tono extraño, casi clínico. He estado investigando, leyendo textos legales y religiosos, buscando algún precedente o alguna escapatoria, y he encontrado algo que podría cambiar todo, si estamos dispuestos a considerarlo. Catalina sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no auguraba nada bueno. ¿Qué ha encontrado? La confesión de mi padre, comenzó Esteban lentamente. Dice que usted fue entregada a los Mendoza de Salamanca como sobrina adoptada. Adoptada, Catalina, lo que significa que legalmente, oficialmente, usted es una Mendoza. No hay registro oficial que la conecte con los Valcárcel. Victoria nunca la registró como su hija porque nació en el convento, bajo circunstancias ocultas. Los Mendoza que la criaron la registraron como propia, lo que significa que en los ojos de la ley y la Iglesia, usted y yo no estamos relacionados. La conexión existe solo en nuestra sangre, no en ningún documento legal. Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entendía exactamente hacia dónde se dirigía Esteban con ese razonamiento, y la comprensión la llenó simultáneamente de horror y de una esperanza terrible que no debería sentir. Está sugiriendo que porque no hay documentos legales, podríamos. Estoy diciendo que nadie más sabe la verdad excepto nosotros, interrumpió Esteban, y ahora había una intensidad en su mirada que era casi febril. Mi padre está muerto, Victoria está muerta, los Mendoza que la criaron están muertos. No hay nadie vivo que pueda atestiguar la conexión sanguínea entre nosotros. Si nosotros elegimos guardar silencio sobre esto, si decidimos que la verdad legal es la única verdad que importa, entonces podríamos. ¿Podríamos qué? Preguntó Catalina, aunque ya conocía la respuesta. ¿Actuar como si la biología no existiera? ¿Como si nuestra sangre compartida fuera irrelevante? ¿Casarnos? ¿Ser marido y mujer sabiendo que en realidad somos tío y sobrina? La palabra quedó flotando en el aire entre ellos. Casarnos. Esteban la había pensado, claramente la había estado considerando durante días, semanas quizás, y ahora que estaba articulada, ya no podía ser desarticulada. Catalina debería haber sentido repulsión. Debería haber rechazado la idea inmediatamente como la obscenidad moral que sin duda era, pero en cambio, sintió como algo dentro de ella respondía a esa posibilidad con un anhelo que la avergonzaba profundamente, porque la verdad era que ella había venido a San Jerónimo buscando respuestas sobre su identidad, pero había encontrado algo más. Había encontrado a un hombre cuya soledad resonaba con la suya propia, cuya herida abierta coincidía perfectamente con su propia devastación, y ahora él estaba ofreciendo una salida, una manera de convertir lo prohibido en permisible mediante la semántica legal y el silencio cómplice. Es una locura, dijo ella finalmente, pero su voz carecía de la convicción que debería haber tenido. Es inmoral, es contra todas las leyes naturales y divinas. Los niños que podríamos tener. No tendríamos hijos, dijo Esteban rápidamente, como si ya hubiera pensado en cada objeción posible. Yo ya tengo herederos. Rafael llevará el apellido Valcárcel adelante. No necesitamos más hijos. Solo necesitamos poder estar juntos, sin esta culpa constante, sin esta sensación de que cada conversación y cada mirada es un pecado adicional que se suma a una cuenta ya imposible de pagar. Catalina lo miró durante largo tiempo, estudiando su rostro en la luz tenue de las velas de la biblioteca. Vio desesperación allí, sí,
pero también vio algo más, una capacidad para la transgresión que quizás siempre había estado en él, heredada del mismo padre que había ordenado asesinatos en nombre del honor. Esteban era capaz de justificar lo injustificable si el premio era lo suficientemente tentador, y ella, Dios la perdonara, estaba considerando convertirse en cómplice de esa justificación. Necesito tiempo, dijo finalmente, necesito pensar en esto, rezar sobre esto, entender si hay alguna manera de que esto sea algo más que dos personas rotas justificando su propia corrupción moral. Esteban asintió, aunque la decepción era visible en su rostro. Se separaron esa noche sin tocarse de nuevo, cada uno retirándose a su habitación con pensamientos que ninguno podría haber compartido con un confesor sin provocar escándalo inmediato, y Catalina, sola en su cama, sostuvo el medallón roto en sus manos y lloró por primera vez desde que había llegado a San Jerónimo. Durante 2 semanas, Catalina vivió en un estado de suspensión moral que la consumía desde adentro. Continuó con sus obligaciones diarias, enseñando a los niños con la misma dedicación de siempre, supervisando sus comidas y sus paseos, corrigiendo sus ejercicios con paciencia meticulosa, pero por las noches, cuando finalmente estaba sola, se sumergía en una lucha interna que no tenía precedentes en su vida ordenada hasta entonces. Había consultado textos religiosos en la biblioteca, buscando alguna referencia, algún precedente histórico de situaciones similares. Había encontrado menciones vagas a dispensas papales otorgadas en casos excepcionales, matrimonios entre primos cercanos permitidos por razones dinásticas, interpretaciones flexibles de las leyes canónicas cuando las circunstancias políticas lo requerían, pero nada exactamente como lo que Esteban proponía, un matrimonio entre tío y sobrina basado en el ocultamiento deliberado de su verdadera relación, sostenido únicamente por la ausencia de documentación legal que probara su parentesco. Esteban, por su parte, había mantenido la distancia prometida, no la presionaba, no mencionaba su conversación de aquella noche, no intentaba persuadirla con argumentos adicionales o súplicas emocionales. Simplemente esperaba con esa paciencia tensa de un hombre que ha apostado todo en una sola jugada y ahora no tiene más opción que observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero Catalina podía sentir su mirada, durante las comidas podía percibir la tensión en su cuerpo cuando pasaban cerca uno del otro en los pasillos. Podía prácticamente oír el latido de su corazón cuando coincidían en la biblioteca o en los jardines. Era una tortura refinada para ambos. Esta espera cargada de significados no expresados y posibilidades suspendidas en el aire como cuchillas. Fue Rafael quien finalmente precipitó la decisión de Catalina, aunque el niño nunca supo el papel que jugó en el destino de los adultos a su alrededor. Una tarde, mientras revisaban un texto de historia romana, Rafael levantó la vista de su libro con esos ojos grises heredados de su madre muerta y preguntó con la franqueza desconcertante de los niños inteligentes: «Señora de Mendoza, ¿usted cree que a veces las reglas están equivocadas? ¿Que hay ocasiones en que lo correcto es hacer lo incorrecto?» Catalina se quedó paralizada por la pregunta, sintiendo como si Rafael hubiera leído sus pensamientos más íntimos y los hubiera verbalizado con esa inocencia que no conoce la complejidad de lo que está diciendo. «¿Por qué preguntas eso, Rafael?» El niño se encogió de hombros con ese gesto de fingida indiferencia que los niños usan cuando algo les importa profundamente pero no quieren admitirlo. Estaba leyendo sobre Julio César y cómo cruzó el Rubicón, aunque sabía que estaba violando las leyes de Roma, y me preguntaba si él pensó que estaba haciendo algo malo o si realmente creía que a veces las leyes deben ser rotas si hay una razón suficientemente importante. ¿Usted qué piensa? Catalina eligió sus palabras con cuidado, consciente de que esta conversación era más importante de lo que Rafael podía comprender. Creo que las reglas existen para protegernos, para mantener el orden y prevenir el caos. Pero también creo que las reglas fueron hechas por personas, y las personas son imperfectas. A veces las reglas protegen cosas que no deberían ser protegidas, como privilegios injustos o prejuicios antiguos, y a veces prohíben cosas que no deberían ser prohibidas, como el amor verdadero entre personas que la sociedad decide que son incompatibles. Entonces sí, Rafael,
A veces creo que las reglas están equivocadas, pero romperlas siempre tiene consecuencias, y debemos estar dispuestos a vivir con esas consecuencias si elegimos cruzar nuestro propio Rubicón. Rafael asintió lentamente, procesando la respuesta con esa seriedad que lo caracterizaba. Mi padre ha estado diferente desde que usted llegó, dijo entonces, y Catalina sintió que su corazón se detenía. Está menos triste, menos encerrado en sí mismo. A veces lo escucho reír cuando habla con usted, y no recuerdo la última vez que lo escuché reír antes de eso. Creo que usted es buena para él, creo que es buena para todos nosotros. Espero que se quede. Espero que no se vaya como se fue mi madre. Las palabras del niño fueron como un puñetazo directo al estómago. Catalina tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Tu madre no se fue voluntariamente, Rafael. Ella murió. Eso es muy diferente. Lo sé, respondió el niño, pero el resultado es el mismo, ¿no? Las personas que amas desaparecen y te dejan solo. Solo quiero que esta vez sea diferente. Solo quiero que alguien se quede. Esa noche, Catalina tocó la puerta del estudio de Esteban mucho después de que la casa se hubiera sumido en el silencio. Él abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando precisamente esa visita, y la dejó entrar sin palabras. Había un fuego encendido en la chimenea que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros y 2 copas de brandy ya servidas sobre el escritorio como si él supiera que esta sería la noche de las decisiones definitivas. Catalina tomó una de las copas con manos que temblaban apenas y bebió un largo trago antes de hablar. He pensado en su propuesta, comenzó, y su voz sonó más firme de lo que sentía. He rezado sobre ella, aunque no estoy segura de que Dios esté escuchando las oraciones de alguien como yo en este momento. He considerado todas las razones por las que deberíamos rechazar esto, todas las leyes morales y divinas que estaríamos violando, y aún así, he llegado a una conclusión que probablemente nos condenará a ambos. Esteban se quedó inmóvil, esperando, con la tensión visible en cada línea de su cuerpo. ¿Y cuál es esa conclusión? Que las reglas que nos prohibirían estar juntos fueron escritas por hombres que nunca conocieron nuestras circunstancias específicas, dijo Catalina lentamente, que la sangre compartida que técnicamente nos hace familia es también un secreto que solo nosotros conocemos y que podemos elegir guardar para siempre, que su hijo Rafael me dijo esta tarde que usted ha estado menos triste desde que llegué, y que esa es una razón más importante para quedarse que cualquier escrúpulo abstracto sobre moralidad, que he pasado 34 años de mi vida siendo quien otros decidieron que debía ser, y que quizás es hora de decidir por mí misma, aunque esa decisión me lleve directamente al infierno. Está diciendo, comenzó Esteban, pero su voz se quebró antes de poder completar la pregunta. Estoy diciendo que sí, respondió Catalina, y sintió como algo en su interior se liberaba y se condenaba simultáneamente. Sí, me casaré con usted. Sí, guardaremos el secreto. Sí, viviremos con la mentira de que somos simplemente un viudo y una institutriz que encontraron consuelo mutuo y decidieron unir sus vidas de manera respetable. Pero debe prometer algo, Esteban, debe prometer que si alguna vez esto se vuelve insostenible, si alguna vez el peso de lo que sabemos se vuelve demasiado grande para llevarlo, me dejará ir sin intentar detenerme. Debe prometerme esa salida. Esteban cruzó la distancia entre ellos, en 3 pasos largos, y tomó las manos de Catalina entre las suyas. Lo prometo, aunque me mataría dejarte ir, lo prometo. Y entonces por primera vez, desde que la verdad había sido revelada, se permitieron tocarse de una manera que no era apropiada entre tío y sobrina, pero que parecía inevitable entre 2 personas que habían elegido deliberadamente vivir fuera de las reglas que gobernaban a todos los demás. Fue un beso nacido de desesperación y transgresión, un beso que sabía a brandy y a decisiones irrevocables. Un beso que sellaba un pacto más vinculante que cualquier voto matrimonial porque estaba construido sobre la complicidad en el engaño y en el desafío consciente de leyes más antiguas que cualquier código humano. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Habían elegido el amor sobre la moralidad, el deseo sobre el deber,
su propia felicidad desesperada sobre la aprobación de un mundo que nunca los entendería. Esteban anunció el compromiso una semana después durante una cena formal con algunos vecinos influyentes de la región. La noticia fue recibida con sorpresa inicial pero sin escándalo real. Un viudo respetable que finalmente encontraba compañía después de años de luto riguroso era algo comprensible, casi esperado. Que eligiera a la institutriz de sus hijos era ligeramente poco convencional pero no escandaloso, especialmente dada la educación y los modales refinados de Catalina. Nadie preguntó demasiado sobre su familia o su pasado. Nadie investigó las conexiones que podrían existir entre los Mendoza y los Valcárcel. Era conveniente aceptar la historia en su superficie, amor nacido de la proximidad, un nuevo comienzo para una familia marcada por la tragedia. Y Catalina sonrió durante toda la cena, respondió a las felicitaciones con gracia apropiada, y se permitió creer, solo por esa noche, que quizás podrían salirse con la suya. La boda se celebró en la capilla privada de San Jerónimo en la primera semana de diciembre cuando el invierno ya había instalado su frío penetrante sobre las tierras de los Valcárcel y el paisaje se había transformado en un estudio en grises y blancos. Era una ceremonia modesta, según los estándares de la familia. Solo vecinos cercanos, algunos parientes lejanos que Esteban no había podido evitar invitar sin levantar sospechas y por supuesto Rafael y Leonor que observaban los acontecimientos con expresiones muy diferentes. Leonor estaba encantada, radiante con su vestido nuevo de terciopelo azul, convencida de que finalmente tendría la madre que había perdido demasiado joven. Rafael, en cambio, mostraba una reserva cautelosa, una seriedad que iba más allá de sus años como si intuyera que había corrientes ocultas bajo la superficie de esta unión que él no podía completamente comprender pero que lo inquietaban instintivamente. Catalina se vistió en su habitación con la ayuda de la señora Josefa, quien había confeccionado personalmente el vestido de novia, seda color marfil con encaje de Bruselas en las mangas y el escote una falda que caía en pliegues elegantes hasta el suelo y un velo de tul tan delicado que parecía niebla capturada y tejida en hilos. El ama de llaves trabajaba en silencio, ajustando cada detalle con manos expertas, pero Catalina podía sentir su mirada ocasional, podía percibir las preguntas no formuladas que flotaban en el aire entre ellas. Josefa había servido a los Valcárcel durante 30 años, había conocido a Victoria, había estado presente durante el escándalo que la familia tanto había trabajado por enterrar, y ahora miraba a Catalina con ojos que veían quizás demasiado, que reconocían similitudes que deberían haber permanecido ocultas. «Es usted muy parecida a ella, ¿sabe?», dijo finalmente Josefa, mientras ajustaba el velo en el cabello de Catalina. «A la señorita Victoria, quiero decir, la misma forma de los ojos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando está pensando. Al principio creí que era mi imaginación, que veía fantasmas donde solo había coincidencias, pero ahora no estoy tan segura». El corazón de Catalina se detuvo. En el espejo, sus ojos encontraron los de Josefa con una intensidad que rayaba en el pánico. «No sé de qué habla, señora Josefa». El ama de llaves sostuvo su mirada durante un momento largo y cargado de significado. «Claro que no, señora, por supuesto que no. Y yo, siendo simplemente una sirvienta vieja con demasiada imaginación, no debería decir nada sobre parecidos que probablemente no significan nada en absoluto. Pero si significaran algo, si hubiera alguna razón oculta detrás de esta boda tan conveniente y tan extrañamente necesaria para ambas partes, entonces debería saber que hay secretos en esta casa que van más allá de lo que las cartas en el desván pueden revelar. Secretos sobre cómo murió realmente la señora Inés, la primera esposa del señor. Secretos que quizás debería conocer antes de atarse permanentemente a esta familia. «¿Qué quiere decir?», susurró Catalina, olvidando por un momento toda precaución. «¿Qué secretos?». Pero Josefa ya estaba retrocediendo, cerrando esa ventana de confesión tan rápido como la había abierto. «Nada, señora, solo los murmullos de una mujer vieja. Hoy es su día de boda. Debería ser un día feliz. No debería estar lleno de advertencias sobre cosas que probablemente son solo fantasías de mi mente desgastada. Está hermosa. Don Esteban es un hombre afortunado, y los niños finalmente tendrán estabilidad.
Eso es lo que importa, ¿verdad? La estabilidad y la apariencia de normalidad, sin importar que se oculte debajo. Salió de la habitación antes de que Catalina pudiera responder, dejándola sola frente al espejo con un velo que de repente parecía una mortaja y un vestido que se sentía como una trampa de seda blanca. Las palabras de Josefa resonaban en su mente como campanas de advertencia. Secretos sobre la muerte de Inés, secretos más allá de lo que las cartas revelaban, secretos que sugieran que quizás San Jerónimo guardaba más cadáveres en sus armarios de los que Catalina había descubierto hasta ahora. Pero era demasiado tarde para retroceder. Los invitados ya estaban llegando, la capilla estaba preparada, el sacerdote esperaba, y Esteban la necesitaba para completar esta farsa que ambos habían acordado representar hasta sus últimas consecuencias. La ceremonia fue breve pero impecable. El padre Anselmo, el mismo sacerdote que había recomendado a Catalina para el puesto de institutriz meses atrás, sin saber que estaba poniendo en marcha una secuencia de acontecimientos que desafiarían todas las leyes morales que él representaba, ofició con voz grave y segura. Habló de los votos sagrados, de la unión bendecida por Dios, de los deberes mutuos de marido y mujer. Catalina respondió en los momentos apropiados con una voz que sonaba sorprendentemente firme, considerando que cada palabra era simultáneamente una verdad y una mentira, un compromiso y una transgresión. Esteban la miraba con una intensidad que habría sido romántica si no estuviera teñida de esa desesperación apenas contenida que ambos compartían, esa conciencia constante de que estaban construyendo su felicidad sobre cimientos de secretos y sangre compartida. Cuando finalmente el padre Anselmo los declaró marido y mujer, cuando Esteban levantó el velo y la besó con una ternura cargada de cosas que nunca podrían ser dichas en voz alta, Catalina sintió algo quebrarse definitivamente dentro de ella. Era el último fragmento de la persona que había sido antes de venir a San Jerónimo, la última conexión con la idea de que ella era fundamentalmente buena, fundamentalmente moral, fundamentalmente capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Esa persona murió en ese beso y en su lugar nació alguien nuevo, alguien capaz de vivir con contradicciones imposibles, alguien que había elegido el amor prohibido sobre la virtud respetable, alguien que cargaría para siempre con el conocimiento de que su felicidad era inseparable de su transgresión. El banquete que siguió fue más elaborado que la ceremonia. Mesas largas cubiertas con manteles blancos, cubiertos de plata que brillaban bajo la luz de cientos de velas, platillos preparados por días por el personal de cocina de San Jerónimo. Había pato asado con salsa de cerezas, venado guisado en vino tinto, pasteles de hojaldre rellenos de cremas delicadas, y vinos traídos de las bodegas familiares que habían estado envejeciendo durante décadas esperando una ocasión suficientemente importante. Los invitados comieron y bebieron con entusiasmo, brindando por la felicidad de los recién casados con la alegría despreocupada de quienes no conocen los secretos que bullen bajo la superficie de toda celebración hermosa. Solo Rafael permanecía inusualmente silencioso en su lugar junto a Leonor, observando a su padre y a su nueva madrastra con esos ojos grises que parecían ver demasiado para la edad que tenía. Fue durante el baile, cuando Esteban y Catalina giraban juntos en el salón principal mientras los músicos tocaban un vals vienés, que ella notó algo extraño. En el balcón superior, apenas visible en las sombras, estaba la figura de la señora Josefa, observando la celebración con una expresión que Catalina no pudo interpretar del todo, pero que parecía mezclar tristeza, conocimiento y algo que podría haber sido advertencia o tal vez compasión. Sus ojos se encontraron por un segundo, solo un segundo, y en ese intercambio silencioso, Catalina entendió que el ama de llaves sabía todo, o al menos suficiente. Sabía sobre Victoria, sobre la verdadera identidad de Catalina, sobre la naturaleza prohibida de este matrimonio, y había elegido callar, al menos por ahora, pero su silencio parecía venir con un precio invisible, con una promesa implícita de que eventualmente las cuentas tendrían que ser saldadas, las verdades reveladas, los pecados confesados. ¿En qué piensas?, murmuró Esteban contra su oído mientras bailaban, su aliento cálido contra su piel en un roce que habría sido perfectamente apropiado entre marido y mujer, pero que para ellos llevaba capas adicionales de significado prohibido. En que hemos cruzado el Rubicón,
respondió Catalina en voz tan baja que solo él podía escucharla, y en que no hay forma de volver atrás. No importa lo que venga después, lo que descubramos, lo que tengamos que enfrentar. Estamos atados ahora, para bien o para mal, en esta mentira que elegimos hacer verdad. No me arrepiento, dijo Esteban con una firmeza que sonaba casi como una súplica, como si necesitara convencerse a sí mismo tanto como a ella. Pase lo que pase, Catalina, nunca me arrepentiré de este día, de esta decisión, de ti. Y Catalina, Dios la ayudara, quiso creer que el amor, incluso el amor nacido de circunstancias imposibles y nutrido por el engaño, podía ser suficiente para sostenerlos a través de lo que fuera que el destino les tuviera preparado. Pero mientras el vals continuaba, y los invitados aplaudían, y Leonor reía con alegría infantil, ante la vista de su padre bailando con su nueva madre Catalina, no podía sacudirse la sensación de que esto era simplemente el ojo del huracán, que la calma actual era temporal, y que tarde o temprano, los secretos que tanto habían trabajado por enterrar encontrarían su camino hacia la luz de maneras que ninguno de ellos podía anticipar pero que todos deberían temer. 3 meses después de la boda, en una noche de marzo cuando la primavera apenas comenzaba a insinuarse en los jardines de San Jerónimo, todo se desmoronó con la eficiencia brutal de un castillo de naipes construido sobre cimientos de mentiras. Catalina debería haberlo anticipado. Debería haber sabido que los secretos de esa magnitud nunca permanecen enterrados indefinidamente, que siempre hay alguien que sabe algo, alguien que guarda una carta adicional, alguien que eventualmente decide que el precio del silencio ya no vale lo que están pagando por mantenerlo. En este caso, ese alguien fue la señora Josefa, pero no de la manera que Catalina había temido. El ama de llaves no reveló el secreto por malicia o por algún sentido distorsionado de justicia moral, lo reveló porque estaba muriendo, consumida por un cáncer que los médicos habían descubierto demasiado tarde para hacer algo más que administrar láudano para el dolor y esperar el final inevitable, y en su lecho de muerte, con el padre Anselmo sentado junto a ella para recibir su confesión final, Josefa había hablado de Victoria y del bebé que nació en secreto. Había hablado de las cartas escondidas en el desván que documentaban el crimen cometido por Sebastián Valcárcel, pero más importante, mucho más importante, había hablado de algo que Catalina nunca había descubierto, algo que las cartas no mencionaban porque ocurrió después de que Victoria muriera y las cartas dejaran de escribirse. El padre Anselmo llegó a San Jerónimo en la tarde, con el rostro pálido y una expresión que mezclaba horror con esa resignación terrible de quienes han escuchado demasiadas confesiones devastadoras en su vida y ya no se sorprenden por la capacidad humana para el pecado y la tragedia. Pidió hablar con Esteban y Catalina en privado, en el estudio donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido durante los últimos meses, y allí con la puerta cerrada y las cortinas corridas para asegurar privacidad absoluta. Les contó lo que Josefa le había revelado con su último aliento coherente antes de que el láudano la sumergiera en un estupor del cual probablemente nunca despertaría. La señora Josefa me ha confesado algo que cambia la naturaleza de su matrimonio de maneras que deben ser abordadas inmediatamente, comenzó el padre Anselmo, y su voz temblaba ligeramente. Me ha dicho que usted, señora Catalina, es en realidad la hija de Victoria Valcárcel, lo que la hace sobrina de sangre de don Esteban, que ambos conocían esta verdad antes de casarse y eligieron deliberadamente ocultarla para poder consumar una unión que las leyes de Dios y la naturaleza prohíben expresamente, que han estado viviendo en pecado mortal durante estos 3 meses, profanando los votos sagrados del matrimonio con una transgresión que requiere no solo arrepentimiento, sino anulación inmediata y penitencia severa para ambos. El silencio que siguió a estas palabras fue tan completo que Catalina podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza dolorosa contra sus costillas. Esteban se había quedado inmóvil en su silla con el rostro drenado de todo color mirando al sacerdote con una expresión que podría haber sido shock o tal vez simplemente el reconocimiento de que el final que habían estado evitando finalmente había llegado. Catalina, por su parte, sintió una extraña calma descender sobre ella. Era el fin. Entonces, la farsa había durado 3 meses, lo cual era 3 meses más de lo que quizás merecían. Ahora vendrían las consecuencias, el escándalo,
la excomunión probablemente, y la separación que ambos habían jurado no permitir pero que ya no estaba en sus manos evitar. Hay más, continuó el padre Anselmo, y algo en su tono hizo que Catalina levantara la mirada bruscamente. Josefa me contó algo adicional, algo que ella misma descubrió hace años, pero nunca reveló por lealtad a la familia Valcárcel y por miedo a las repercusiones que tal revelación traería. Algo sobre la muerte de su primera esposa, don Esteban, sobre doña Inés y las circunstancias reales de su fallecimiento. Josefa estaba presente la noche que ella murió. Estaba en el pasillo fuera de la habitación cuando usted, don Esteban, tuvo esa conversación final con su esposa enferma, y escuchó cosas que la han atormentado durante 3 años pero que nunca se atrevió a revelar hasta ahora, cuando la muerte le quitó el miedo a las consecuencias terrenales. Esteban se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe que resonó en el estudio como un disparo. No sé de qué está hablando, padre. Mi esposa murió de fiebres, los médicos lo certificaron. No hay nada más que decir sobre ese tema. Los médicos certificaron lo que usted les pagó para certificar, dijo el padre Anselmo, y ahora había acero en su voz. Pero Josefa escuchó la verdad. Escuchó como doña Inés le suplicaba que detuviera lo que estaba haciendo, como le rogaba que llamara a otro médico, como le decía que sabía perfectamente bien que las medicinas que usted le estaba administrando no eran para curarla, sino para mantenerla débil, para asegurarse de que nunca se recuperara, lo suficiente como para revelar lo que había descubierto sobre usted y sobre su propia familia. Escuchó cómo usted le respondió con esa frialdad calculada que solo los hombres verdaderamente desesperados pueden alcanzar, diciéndole que era por el bien de los niños, por la preservación del apellido Valcárcel, por mantener secretos, que su revelación destruiría generaciones de reputación cuidadosamente construida. La habitación pareció inclinarse. Catalina miraba a Esteban con ojos que no reconocían al hombre frente a ella. ¿Había matado a Inés? ¿Había asesinado deliberadamente a su propia esposa para mantener algún secreto enterrado? ¿Y cuál secreto podría ser tan terrible como para justificar tal acto en su mente? ¿Qué había descubierto Inés?, preguntó Catalina con voz apenas audible. ¿Qué sabía ella que era tan peligroso? Esteban la miró, y en sus ojos Catalina vio finalmente la verdad completa, la verdad que había estado evitando ver durante todos estos meses, porque reconocerla habría significado admitir que se había casado no solo con su tío, sino con un asesino. Ella descubrió que yo sabía, dijo él finalmente, y su voz sonaba hueca, vaciada de todo, excepto una especie de cansancio infinito. Descubrió que yo había sabido todo el tiempo sobre Victoria, sobre el bebé, sobre lo que mi padre le había hecho a tu padre biológico. Descubrió cartas que mi padre me había escrito antes de morir, cartas donde me confesaba todo y me pedía que algún día hiciera las cosas bien, que encontrara a la niña que habían regalado y me asegurara de que estuviera bien cuidada. Yo guardé esas cartas en mi escritorio privado, pensando que nadie las encontraría nunca. Pero Inés era curiosa y persistente, y un día, mientras yo estaba fuera supervisando las cosechas, ella forzó la cerradura y las leyó todas, y amenazó con revelar la verdad, continuó Catalina, comprendiendo con horrible claridad. Amenazó con hacer pública la historia de Victoria, con destruir la reputación de los Valcárcel, exponiéndolos como los monstruos que eran. Y usted no podía permitirlo, no podía dejar que el apellido que tanto valoraba fuera manchado por verdades inconvenientes sobre asesinatos pasados y secretos de familia. No fue solo por el apellido, protestó Esteban, y había desesperación en su voz. Era por Rafael y Leonor. ¿Cómo iban a crecer bajo la sombra de ese escándalo? ¿Cómo iban a ser aceptados en sociedad si todos supieran que su abuelo había ordenado un asesinato y había conducido a su propia hermana al suicidio? Inés no lo entendía, no le importaban las consecuencias, solo le importaba su sentido distorsionado de justicia moral. Así que sí, hice lo que tenía que hacer. Le administré dosis crecientes de digital mezclado con su medicina para el corazón. Simulé fiebres cuando en realidad era envenenamiento gradual. Y cuando finalmente murió, pagué a los médicos para que certificaran causas naturales, y me consolé diciéndome que era por un bien mayor,
que estaba protegiendo a mis hijos de un futuro imposible. El padre Anselmo había cerrado los ojos durante esta confesión, como si no pudiera soportar ver el rostro del hombre que acababa de admitir un asesinato premeditado con la misma tranquilidad con la que podría discutir el clima. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro cargado de dolor. Debe entregarse a las autoridades, don Esteban. Debe confesar su crimen y aceptar el castigo que la ley impone, y su matrimonio con la señora Catalina debe ser anulado inmediatamente no solo por la relación sanguínea prohibida, sino porque está construido sobre una mentira aún más fundamental. Usted le ocultó que era un asesino cuando ella aceptó casarse con usted. Pero Esteban ya estaba moviendo la cabeza, y había algo en su expresión que hizo que el cabello en la nuca de Catalina se erizara con miedo primal. No me entregaré, dijo simplemente, no permitiré que mi confesión destruya a mis hijos de la manera que la confesión de mi padre me destruyó a mí. No permitiré que Catalina se vaya, porque ella es lo único real y verdadero que he tenido en años, incluso si nuestra unión está prohibida por todas las leyes divinas y humanas. Y no permitiré que usted, padre, salga de esta casa con el conocimiento que ahora posee. Todo sucedió demasiado rápido para que Catalina pudiera procesarlo o intervenir. Esteban abrió el cajón de su escritorio y extrajo una pistola, el tipo de arma que los hacendados mantienen para protección contra bandidos o animales salvajes. La apuntó al padre Anselmo con manos sorprendentemente firmes, y en sus ojos ya no quedaba nada del hombre que Catalina había creído conocer, del hombre con quien había elegido construir una vida a pesar de todos los obstáculos morales. En su lugar había algo más oscuro, más antiguo, algo que había estado allí todo el tiempo, esperando solo las circunstancias correctas para emerger completamente. Esteban, no, gritó Catalina, pero era demasiado tarde. El disparo resonó en el estudio cerrado como el fin del mundo, y el padre Anselmo cayó de su silla con un agujero oscuro floreciendo en su pecho como una rosa terrible. Murió en segundos, con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa más que de miedo, y Catalina se quedó de pie en el centro de la habitación mirando el cuerpo, mirando a Esteban, mirando el medallón roto que él había dejado sobre el escritorio semanas atrás, y que ahora brillaba bajo la luz de las lámparas como un testigo silencioso de todas las tragedias que habían conducido a este momento. Ahora estamos verdaderamente atados, dijo Esteban, y su voz sonaba extrañamente calmada, casi aliviada, no solo por sangre o por votos matrimoniales falsos, sino por complicidad. Tú eres testigo de lo que acabo de hacer, Catalina, y eso significa que si yo caigo, tú caes conmigo. Así que ahora debemos decidir juntos, ¿enterramos otro secreto en esta casa que ya guarda tantos? ¿O finalmente dejamos que todo colapse y nos llevamos a todos con nosotros en la caída? Fue en ese momento, mirando el rostro del hombre que era su tío, su esposo, su cómplice y ahora su carcelero, que Catalina finalmente entendió la verdad completa sobre San Jerónimo y sobre los Valcárcel. Entendió que la violencia no había comenzado con Sebastián ordenando la muerte de Andrés Mendoza, había comenzado generaciones antes, transmitida de padre a hijo como una herencia maldita. Entendió que ella nunca había tenido posibilidad de escapar, que desde el momento en que su madre le había entregado ese medallón con instrucciones de venir aquí, su destino había sido sellado, y entendió, con una claridad que era casi iluminación, que no había forma de salir de esto que no involucrara más muerte, más secretos, más traiciones apiladas sobre las traiciones que ya habían consumido tantas vidas. Cuando encontraron el medallón roto junto al cuerpo del padre Anselmo días después, todos creyeron entender lo que había pasado, creyeron que había sido un robo que salió mal, un ladrón que había entrado buscando objetos de valor y había matado al sacerdote cuando éste intentó detenerlo. Nadie sospechó que la verdad era mucho más compleja, que el medallón estaba allí como una firma, como una confesión codificada de todos los pecados que los Valcárcel habían cometido en nombre del orgullo familiar. Nadie sospechó que Catalina y Esteban seguirían viviendo juntos como marido y mujer, unidos ahora no solo por amor prohibido, sino por el secreto compartido de un asesinato. Nadie sospechó que tarde o temprano,
la historia completa saldría a la luz de la manera en que todas las historias oscuras eventualmente lo hacen, y cuando eso sucediera, cuando finalmente la verdad fuera revelada en su totalidad horrible, nadie quedaría sin mancharse, ni los vivos ni los muertos, ni los culpables ni los inocentes, porque en San Jerónimo, como Catalina finalmente comprendió demasiado tarde, la única verdad inmutable era que todos llevaban el peso de los pecados de todos los demás, y que el medallón roto era simplemente el símbolo de una familia que había estado rota desde mucho antes de que cualquiera de ellos naciera.